A continuación, causa y efecto. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Causa y Efecto. Los efectos en política y economía analizados desde su causa, con la conducción de Diego Ordóñez. Causa y Efecto. Bienvenidos a Causa y Efecto. Esta es una segunda entrega sobre un tema que quedó pendiente, sobre el cual hay muchísimo más que conversar. La crisis de la seguridad social. Hay necesidad de cambiar el sistema y seguimos en compañía del doctor Rodrigo Ibarra, quien es presidente ejecutivo de Actuaria. Él nos decía a la finalización del programa anterior que la sociedad tiene que conocer, que los aportantes tienen que conocer cuáles son las realidades en relación con sus aportes. Y hablaba de charlas o de mecanismos de información para que quienes aportan ahora sepan pues cuál es la condición en la cual sus posibles o potenciales jubilaciones puedan o no puedan pagarse. Pero yo cuando conversábamos de eso, se me venía a la cabeza que más que a los aportantes, hay que hacerles entender eso a los gobiernos y a los políticos, a los asambleístas, que normalmente ahí viene el origen de las dificultades. Ellos crean mecanismos de aportaciones o generan pasivos o cuentas o obligaciones que no se pueden financiar. Claro. Entonces, aquí hay que diferenciar. Primero, el legislativo tiene que estar suficientemente capacitado como para entender la problemática de la seguridad social. Deben saber cómo funciona el sistema y cada vez que ellos dan algún tipo de beneficio, eso tiene que estar financiado. De hecho, la ley establece, la ley del 2001, lo que ocurre es que aquí desafortunadamente en el Ecuador una cosa es la ley y lo otro es lo que se cumple. Pero si los legisladores conocerían, por ejemplo, que es necesario hacer una corrección al sistema porque demográficamente no es posible que el Ecuador sea un lunar, sea una excepción. Todo el mundo tiene que transformarse en el hecho de que cada vez vive más tiempo y hay estos sistemas piramidales que van cambiando. Entonces, si los legisladores entienden eso, las leyes serían realizadas después de hacer los diagnósticos. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Un actuario que, como dije en el primer programa, era alguien que ayuda, como que fuera el transatlántico de la seguridad social. Es el fondo de pensiones. Entonces, el actuario trata de darle ciertos ajustes para que llegue al puerto seguro en un periodo de 40 años. Pero son pequeños cambios, un incremento en la tasa de aportación de 0.5% o un incremento en la tasa en la edad de jubilación cada 5 años en un año, es decir, pequeños cambios. Pero cuando ya el transatlántico está cerca del puerto y el viraje es enorme, entonces se tiene que decir, subamos la edad de jubilación en 5 años. Claro. Le afecta tremendamente nos vamos a especiar. O incrementemos la tasa de aportación en el doble. En España, se hizo el incremento. Sí, incremento. Y fue paradójico que sean los socialistas los que incrementaron. Exactamente, el gobierno actual. Sí. Pero antes de pasar a España, me quedó en el programa anterior la inquietud relacionada con el hecho de cómo está conformado el Consejo Directivo del IES. Mi posición es que el Consejo Directivo del IES debería estar dado por gente técnica. Y sin que tenga que representar o dar no tiene que haber una representación corporativa porque eso distorsiona. Tiene que ser como el gerente de una compañía de seguros. El gerente de una compañía de seguros, un directorio, va a ser evaluado en función de los resultados. ¿Cómo son sus resultados? ¿Cuál es su tasa de afiliación de nuevos aportantes? ¿Cómo están sus rendimientos financieros? ¿Cómo está la transparencia de la gestión? ¿Cómo están las inversiones? ¿Y cómo está la percepción del usuario? Y los gastos, ¿no? Claro. En base a eso, entonces, el gerente tiene un presupuesto. Y como en cualquier empresa, tiene que establecer que en un año esas son sus metas y por lo tanto es evaluado al final y tiene un bono si tiene buenos resultados. Caso contrario, si ese gerente no funciona, cambian al nuevo gerente. Pero se evita que en este momento haya este conflicto de intereses. Entonces, si el director del Consejo Directivo es nombrado por el Estado y si recibe una orden del Presidente de la República, él va a tener que cumplir esa orden del Presidente de la República. Entonces, eso tiene que cambiarse. Tiene que ser una persona totalmente despojada de cualquier tipo de presión. En su experiencia, en su conocimiento, si usted tuviera
capacidad de influir o de tomar una decisión, ¿cuál sería el sistema más apropiado que usted escogería de los que existen en el mundo? Usted mencionaba hace un momento, Chile tuvo durante los 80, los 90 el sistema de acumulación. Han habido problemas, pero yo diría corregibles, problemas que pueden ser corregibles estructuralmente. Pero hay otros modelos mixtos, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo cuál sería una alternativa que usted le plantearía a la sociedad como la mejor para solucionar el problema de la seguridad social? Ya. No queda duda que la presión que tiene actualmente el fondo de pensiones es enorme, porque tiene acumulados apenas 6.800 millones de dólares y tiene ya 450.000 pensionistas. Si cada pensionista recibe aproximadamente $500 de pensión, más o menos son alrededor de $6.500 por año. Si eso le vemos lo que va a pagarse durante toda la vida del jubilado, con una edad promedio de 65 años, llegamos a tener que cada jubilado podría tener al menos $70.000 en promedio. Entonces hay que ver que si eso multiplicamos por el total de jubilados, necesitamos más de $35.000 millones que deberíamos haber acumulado y tenemos apenas 6.800 millones de dólares. Entonces, el jubilado que protesta lo hace efectivamente con conocimiento de causa, porque sabe que no hay los recursos. Pero los trabajadores que les faltan 2 años, 5 años, ellos efectivamente también esperan que se haya acumulado un fondo. Y de hecho, como apenas hay esa cantidad, no les va a alcanzar. Entonces, hay que buscar un mecanismo que venga descargando progresivamente al fondo de pensiones esas obligaciones. Entonces, en este momento, el 100% es pagado a través del Fondo Solidario y 0% con un sistema de cuenta individual, que podría ser manejado por el propio IES. Pero yo soy partidario que tiene que haber una competencia, que en algún momento tiene que reformarse la Constitución para que pueda participar también cooperativas o mutualistas o el sistema financiero, aseguradoras, AFPs, o, ¿no? o las propias empresas que tengan sus fondos manejados por ellos mismos. Pero en este momento, 100%, como dije, es del fondo de pensiones, 0% de la cuenta individual. En 10 años, podría ser que la pensión que recibe el jubilado en el Ecuador sea, por ejemplo, 80% financiada por el Fondo Solidario y 20% por el Fondo de Capitación Individual. Dentro de 20 años, 50%, y de aquí a 30, 40 años, que sea solamente 20% del sistema solidario que va a sufrir el problema demográfico y 80% por la cuenta individual. Entonces, ese es el sistema mixto, un sistema que sea progresivo. ¿Y cómo puede alimentarse el sistema mixto? Con la restitución del fondo de reserva. El Fondo de Reserva se creó desde el año 1938, pero fue muy mal entendido. El legislador de esa época percibió que en el Código del Trabajo tenía que ser un trabajo capitalizado para permitir que la persona cuando llegue a jubilarse tenga un fondo que le permita cubrir sus fondo de reserva. Así se llamaba. Eso es. Pero luego se transformó en un fondo para comprar refrigeradoras o para irse de viaje. Claro. Y como aquí en el Ecuador la gente no entiende el sistema previsional, y el concepto no del ahorro, piensa en el ahorro a largo plazo, como sí es el caso de los europeos, la gente tiene que educarse. Entonces, la restitución del fondo de reserva significaría el 8.33%. Nosotros hemos hecho algunas simulaciones en las que decimos, démosle de ese 8.33 el 4.33% para el fondo de pensiones, el solidario, porque ese fondo de pensiones solidario está con un desequilibrio actuarial enorme que necesita una inyección de recursos adicionales. Una porción del fondo de reserva al fondo solidario. Al fondo solidario. Pero no acumula, sino que se aporta, sigue aportando de manera solidaria. Es decir, si se aporta, se aportaba hasta el año 2015 el 9.74%, luego bajó porque hubo esa disposición que le quitó 4 puntos para pasar a salud, que fue, desde mi punto de vista, no apropiada, y luego... Además ilegal, ¿no? Porque ilegal, antitécnica, etc. Claro. Una maniobra ahí modificando la ley por resolución del Consejo. Sin duda. Y luego, a partir del año 2022, me parece que vuelve a ser un poco más del 10%. Entonces, si estamos en el año 2022, por ejemplo, en lugar de que sea el 10, sería el 14.33. Eso va a ayudar mucho para quitarle esta presión del fondo de solidario. Y el 4% restante, por ejemplo, en el caso de una persona que gane $1,000, el 4% iría a su cuenta individual. Por ejemplo, $40 del primer mes y así sucesivamente. De tal manera que si uno proyecta en 30 años, esos $40, por ejemplo, una tasa del 4% anual, que es una tasa, digamos, baja, que se puede lograr sin problema, se puede llegar a acumular una cantidad que transformada en una renta vitalicia puede llegar a representar alrededor de $200 mensuales de pensión para una persona que está con esos $1,000, es una tasa de reemplazo alrededor del 20%. Entonces, tanto el IES como los trabajadores y los empleadores deben entender que esto
esta decisión se hace primero dándole la importancia a la parte técnica, a estas simulaciones con un modelo en el que uno pone, a ver, subámosle un año, pongámosle tal tasa, cambiemos esta hipótesis de crecimiento demográfico y ver efectivamente cómo eso evoluciona. Entonces, con esos escenarios de sensibilidad, el gobierno y los legisladores, obviamente con la anuencia de los trabajadores y los empleadores, van a ponerse de acuerdo en cuál es el escenario más apropiado, porque ¿qué peligro tenemos en los próximos años? Que vamos a tener posiblemente 2 o 3 grupos de personas que crean que sus aspiraciones son las que el Seguro Social tiene que cubrirlas. El de los pensionistas, que quisieran tener cada vez más jubilaciones más altas, ¿sí? Y garantizadas. Luego el de las personas que han aportado 20, 30, 40 años, que quisieran que también se les garantice sus pensiones, y los jóvenes que en algún momento van a no creer en el sistema, porque la generación de los millennials son personas que no les interesa el trabajo en una sola empresa de muy largo tiempo, les interesa viajar, les interesa tener una posibilidad de trabajar en su casa. Entonces, esos esquemas con un sistema como el nuestro no va a funcionar. Es decir, habría que sensibilizar a la opinión pública, políticos, empresarios, trabajadores, sobre primero que el sistema no funciona. O sea, no es que está colapsado y lo podemos solucionar metiéndole más. No funciona, conceptualmente no funciona. Cambiar el modelo. Y usted sugiere un modelo mixto. Así es. Un modelo mixto que sería este esquema de solidaridad, ¿no? Con una cuenta individual. Con una cuenta individual. ¿En qué país funciona esto de esta forma? Bueno, en Latinoamérica tenemos Uruguay, que tiene un sistema mixto, y de hecho la Constitución de Montecristi, y que luego esa fue en el año 2008, pero esa ya hablaba de en algún momento llegar a un sistema universal. Pero cuando se aplicó la Ley de Seguridad Social en el año 2001, la Ley de Seguridad Social, la comisión interventora de esa época, se inspiró en el sistema uruguayo, que funcionaba con un sistema. De hecho, nuestra Ley de Seguridad Social establece, no sé si recuerda, tres grupos de generaciones. Uno en los que iba el sistema antiguo, el otro un sistema combinado y el otro ya era un sistema exclusivamente basado en la cuenta individual. Pero luego fue satanizado y al final no se pudo aplicar. Y luego vino la Constitución del 2008 claro, que creó, además este concepto de cobertura universal, ¿no? Claro, es un sistema. Si no hay aportes, ¿cómo puede haber cobertura? Sí, de hecho le pasaron al IES, que debía ser manejado como un verdadero seguro, en un sistema de beneficencia, en el que tenían que estar ahí personas que nunca habían aportado, un sistema no contributivo, cuando debía haberse creado un diferente ente para manejar eso. Este concepto que usted plantea, un sistema no contributivo, ¿no? Muchos jubilados, bueno, el sistema es así, lamentablemente, y uno no puede quejarse de que la gente se queje porque el sistema es así. El problema es el sistema, no la gente. No hay empresa de seguros de salud que le dé una cobertura de salud si no hay un aporte, pues. Entonces, claro, el Seguro Social cubre sin aportación de los, porque no hay aportes de los jubilados y el fondo es insuficiente para cubrir todos los gastos. Sí, es un muy buen punto, porque nos hemos centrado sobre todo al tema de las pensiones. Claro. Pero en el tema de las enfermedades y en el tema de salud también es una situación muy crítica, porque desde que se creó la ley se estableció claramente que las prestaciones para los jubilados debían ser financiadas por el Estado, igualmente las enfermedades catastróficas. Entonces, cuando el gobierno deja de hacer las aportaciones, es del propio Fondo de Salud del IES que sigue dando las coberturas a los jubilados, pero eso le empieza a causar problemas deficitarios del sistema. Luego incorpora, por ejemplo, a los hijos de los afiliados hasta los 18 años sin ningún tipo de contraparte. No hay contribución. Entonces, es un sistema... Además, aumenta la población potencial de enfermos, claro, con la misma capacidad de servicios. Claro. Entonces, es una locura. Quisimos transformarnos en Cuba de la noche a la mañana. Sí, es así. Y si no se hacen los correctivos del caso, este puede ser el problema, porque los fondos no están adecuadamente creciendo como para financiar las pensiones. Usted decía hace un momento que en Uruguay, en Chile, el sistema de acumulación tiene un costo de 3% que cubre los costos administrativos, operación de las AFPs. De las AFPs. En el Ecuador, ¿cuál es el porcentaje? ¿Y cuánto le cuesta a los aportantes? Yo debo confesar que no estoy afiliado desde estuve afiliado muy poco tiempo en mi vida y decidí que no era mi modelo y nunca más estuve afiliado.
¿Cuánto les cuesta a los aportantes? Debe ser alrededor entre el 1 y el 1.5% de con gasto 40 y administrativo. pico de empleados. Con 40.000 empleados que tiene el sistema de seguridad no social. tengo el dato en la cabeza, el presupuesto del IES, pero debe ser una El locura. presupuesto del IES debe tener actualmente alrededor de 8.000 millones de dólares por año. ¿Sí? Pero imagínense lo que significaría reducir eso por lo menos a la mitad. Habría que efectivamente O sea, si, el saber... si con 40.000, yo le cuento una experiencia, yo hago algunos trámites, gestiones en el IES, y la gente es buena, digamos, ¿no? Sí, burócrata, claro, en fin. funcionarios de muchos años también. Pero, claro, mientras yo espero, observo, ¿no? Digo, bueno, todas las personas hacen una tarea, cambian la administración, cambia el supervisor, cambia el jefe, y no exagero, cada 6 meses. Entonces, muy difícilmente una persona que llega tiene la capacidad para entender la dinámica del proceso, qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que mejorar, le sirve mucha gente, le sirve más gente, menos gente, en fin. Administrativamente hay un vacío impresionante, que eso genera un sobrecosto operativo, que se refleja en ese presupuesto. Si pudiéramos reducir a la mitad, 4.000 millones, significaría mejorarlo. No, 4.000 millones es todo lo que recibe el Seguro Social. De ahí habría que ver cuánto es lo que solamente ya se me va estaba para diciendo. los sueldos del Me decía pago el de ingreso sueldos, ya, los no ingresos, sí. Ahora, pero digamos, sí es un problema, pero digamos, lo importante, si uno hace por una regla de Pareto, enfocarse en el 80% de las dificultades, estarían por el sistema como está funcionando. Por el sistema. Sí, o sea, esto de una reducción del personal ayudaría, pero no soluciona el problema. No, el problema es el modelo. Por Claro. eso, yo le decía hace un momento que para mí el modelo es cambiar al Seguro Social radicalmente. Pero en la medida en que eso no se puede, porque constitucionalmente, legalmente, políticamente está tan enraizado el sistema de que la seguridad social tiene que ser estatal, pensaba en el mecanismo de una administración privada. Y esa administración privada de alguna manera vuelve eficiente más la seguridad social. En algo arregle, ¿no? Cuando en Chile se adoptó el cambio del sistema de reparto a un sistema de cuenta individual, el gobierno tuvo que afrontar que existían pensionistas en curso de pago y personas que ya habían cumplido los requisitos, y generó lo que se llama un bono de reconocimiento, y esos bonos de reconocimiento eran emitidos a 20, 25 años. Algo parecido se puede hacer con el Ecuador, porque en realidad, según la Constitución, el Estado es el garante de las prestaciones de la seguridad social. Por lo tanto, si el IES, digamos, desaparece, quiebra, es el Estado el que debe hacerse cargo. Pero ¿cómo, por ejemplo, el Estado puede garantizar a 450.000 pensionistas que tienen en valor presente actuarial alrededor de $70.000 por persona, $35.000 millones? ¿Cómo saca ese dinero? Si tiene dificultades porque en la asamblea le aprueben el presupuesto, y los profesores universitarios y los estudiantes acaban de hacer una manifestación por $120 millones. Claro. Es decir, la gente tiene que entender, desafortunadamente en el Ecuador la dolarización nos quitó la posibilidad de saber lo que representa una cantidad determinada en dólares. Cuando estábamos en Sucres y alguien decía $10.000 era una monstruosidad de dinero. Ahora, que alguien se lleve $1 millón, que alguien robe $30 millones, que hay un sobreprecio por $100 millones, no, ya no nos, parece lo común, no nos angustia. Entonces la gente ha perdido esa posibilidad de relativizar. Pero cuando se presentan cifras en las que deciden, mire, usted jubilado tiene hoy, para garantizar su pensión, que tener este monto. Esto tiene que ser una obligación del Estado. 30.000 millones, 35.000 millones generados a 25 años son, no sé, tal vez habrá que establecer cómo se financia. Pero el sistema tiene que modificarse, porque lo que hay que buscar es que los jóvenes sigan creyendo en el sistema. Porque si en un momento los aportantes de menos de 30 años deciden no cotizar, aportar, el sistema colapsa. No existen fondos porque no acumulamos en nuestro sistema, que debimos haber sido muy, muy juiciosos, tener el horizonte de ver a 50 años y no confundir la liquidez con la solvencia. Entonces, ¿qué teníamos un director de la Seguridad Social o un gobierno que decía, aquí tenemos $9.500 millones, les sobra la plata, présteme a mí, 1.500 millones de dólares. Eso era sorprendente, que un PhD en economía, como decía el presidente Correa, confundía esa disponibilidad de caja. Claro. Como que esos recursos podían disponerse. Claro. Y además de eso, si sumamos que cuando le presentaban esos informes, le mezclaban. Le decían, no solamente eran 9.500, eran 18.000 millones, porque le ponían los fondos de Santilla, le ponían el seguro de salud, cuando en realidad son fondos separados. Y estamos sentados sobre la plata, decía. Claro.
Claro. Pero bueno, eso no es que le engañaban, es que parece que el hombre no entendía de qué estábamos hablando. ¿No? El ejemplo más sencillo que, por ejemplo, a mis estudiantes en la Universidad de San Francisco yo les hago con un gráfico es entender cómo funciona un seguro de vida temporal entre una persona que tiene, por ejemplo, 40 años de edad y quiere estar cubierto hasta los 60 años de edad. A los 40 años de edad la probabilidad de morir es muy baja y por lo tanto este señor debería pagar una prima, por ejemplo, de $200 al año. Pero en realidad paga 500. ¿Pero por qué paga 500? Porque de esa manera se tiene una prima constante, nivelada durante el tiempo, pero esos $300 que está pagando en exceso sirve para constituir una reserva. Entonces, esa reserva las aseguradoras van constituyendo todos los años, porque cada vez la probabilidad de morir va aumentando, entonces llega ya a edades como 58, 59 años, donde la probabilidad de morir es más alta que la que tuvo cuando tenía 40 años, y ahora, en lugar de pagar, por ejemplo, $500, él debería pagar 800. Pero como pagó, sigue 500, como ya pagó 300 se compensa. Se compensa. Entonces, ¿cómo se paga eso? Con las reservas. Entonces, si la compañía de seguro se consume esas reservas, si no es previsiva, llega un momento en que la gente envejece y por lo tanto la probabilidad de morir es más alta. ¿Y de dónde saca el dinero para pagar esas indemnizaciones en caso de muerte? Lo mismo pasa en la seguridad social. Bueno, la ventaja de las empresas de seguro es que hay administradores y especialistas y actuarios y personas que están cuidando que eso no suceda. Lo que pasa en la seguridad social es que está un gerente temporal, ¿no? Que no tiene idea. Además, por ejemplo, el actual gerente, presidente, el doctor Manolo Rodas. Yo no tengo referencias de que él haya tenido un conocimiento como para sentarse a manejar la institución más rica del país. Tiene muy buenas intenciones. Digamos yo creo tiene buenas intenciones. Que se ha reunido con universidades, se ha reunido con personas expertos, con la OIT, buscando, pero por ahí no pasa el problema. Por ahí no pasa el problema. Es que en realidad, como todo hay un manejo politiquero, ¿no? En el BIES, que es el que administra las inversiones, usted tiene un directorio con directores que tienen oficinas, asesores, toda una infraestructura costosa. No hay ningún banco en el país que los miembros de su directorio tengan o generen ese costo. Así es. El banquero que administra los recursos de los cuentaahorristas, cuentacorrentistas, toma decisiones que garanticen que haya rentabilidad y bajos costos. Claro. El administrador de lo que usted decía hace un montón de fondos que son de nadie, los administra como que fueran fondos de nadie. Antes de la creación del BIES, el IES tenía una comisión de inversiones. La comisión de inversiones. Esa comisión de inversiones era formada por un número limitado de personas, algunos que tenían mucha experiencia en el sector privado, en el sistema financiero, y lo que hacían es hacer que efectivamente sus inversiones generen rendimientos adecuados. Entonces, el banco del IES, yo creo que eso también se dio porque los trabajadores solicitaban el famoso banco del afiliado, porque no sabían cómo iba a funcionar y porque ellos le dan mucha importancia al tema del préstamo, al tema de que con eso me compré mi casa y con eso con esto me compré una cocina. No, los trabajadores no ven su futuro de aquí a 20, 30 años. Claro, ese es el problema del ecuatoriano. Que el Seguro Social está pensado para acumular ahorro, no para gastarse. Claro. Para acumular y tener una pensión en largo plazo, no para gastarse en el corto plazo. Hay un tema que está ligado bueno, no es un tema previsional en realidad, pero genera mucho problema, dificultad financiera a las empresas, es el de la jubilación patronal. Sí. Que es otro espacio en el cual ha habido mucha politiquería, ¿no? Que se aumentó la pensión hace más de 20 años, o sea, me parece que era $2 y pasó a ser $20 a $30. El mínimo, sí, claro. ¿No? Y hay ahora un problema, porque se ha creado un mecanismo bueno, no se ha creado, estaba en la ley, el mecanismo del pago de fondo acumulado. Y ahora eso se incrementó. Sí. ¿Cuál es su experiencia? Porque supongo que también usted debe trabajar en las empresas calculando la reserva matemática que necesitan tener para cubrir la eventualidad de la jubilación. Claro. La jubilación patronal que existe desde el año 1938 ha tenido muy pocas modificaciones. Desde el punto de vista estructural, porque se siguen utilizando coeficientes de esperanza de vida de ese año, del año 38. Está en el Código Terrible, de Trabajo. claro, y con eso hay que calcular la pensión. El problema es cuando se quiere pagar un fondo global, o sea, una suma única que sustituye al pago de las pensiones. Entonces ahí tiene que utilizarse la expectativa de vida, pero es una expectativa de vida, digamos, más acorde con la época actual, aunque se utilizan tablas del año 2001, pero
no tenemos la posibilidad de ir mejorando esas tablas y se utiliza una tasa de descuento. Entonces, ¿qué ocurre? El trabajador solicita el fondo global, la empresa, si está en capacidad de hacerlo, le paga ese monto y se finiquita la relación, la obligación. Pero la dificultad está ahora en que esos fondos globales ahora, que antes, por ejemplo, se podía ir monitoreando cómo iba creciendo y cuánto se podía ir cargando al gasto, con las reformas que acaban de darse, porque el SRI busca eliminar al máximo las deducciones, ya no le permite a la empresa, por ejemplo, cargar como gasto deducible de más de 10 años. Entonces, solamente va a ser deducible cuando el trabajador efectivamente se acoja a la jubilación. Entonces, si tiene, por ejemplo, $20,000 en su provisión y llega a jubilarse después de 10 años y tiene 30,000, esos $10,000 se pueden cargar como gasto deducible porque los 20,000 ya lo hizo. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahora las empresas? Es estableciendo un mecanismo en que cada trabajador va a tener el desglose de cómo está estructurada su reserva, cuánto es una afectación al costo laboral o el costo financiero, que es que las normas internacionales de información financiera establecen como el costo neto del año, y cuánto es lo que es afectación al denominado otro de los estados integrales o patrimonio, que es el ORI. Entonces, es obligación ahora a las empresas de tener dividido esas provisiones. Entonces, en algún momento la jubilación patronal puede transformarse en un pilar que permita ayudar que la jubilación del Seguro Social, por ejemplo, no tenga tanta presión. Pero si no se aporta el fondo de reserva, podría ser, por ejemplo, con una modificación. El problema está en que las empresas no segregan caja. No, claro. Entonces no hay forma de acumulación real. O sea, en este momento es un capital de trabajo. Claro. Entonces hay que buscar un mecanismo en que progresivamente las empresas tengan un respaldo, porque algunas compañías eliminar la jubilación patronal, ¿no? Pero la eliminación de la jubilación patronal se la viene discutiendo mucho tiempo, pero claro, los trabajadores ya es un beneficio importante. Ya llegará el momento en que podamos tener en el Ecuador 2 códigos del trabajo. Un código del trabajo de los que están actualmente amparados por ese código del trabajo y un nuevo código del trabajo para nuevas relaciones laborales. Ahora, yo quisiera terminar con una noción que en muchos países se le aplica, que es de los multipilares para financiar una pensión. En países como Estados Unidos, por ejemplo, hay 3 pilares para la jubilación. La de la seguridad social, la de los planes empresariales, que son muy conocidos, que se conoce como 401(k), y el del sistema de ahorro voluntario. Este sistema empresarial, con una modificación de la jubilación patronal, puede ayudar a que efectivamente cuando una persona se jubile en el Ecuador, tenga una parte financiada por el IES, otra parte por esta jubilación patronal que podría ser modificada. Y otra por el personal. Y otra por el personal, pero que también aporte el trabajador. O sea, la simple eliminación, efectivamente a los empleadores les quitaría un dolor de cabeza enorme, pero el tema es que esto para los trabajadores no va a ser aceptado. Podría ser un mecanismo de discusión con ellos, ver en qué momento se va eliminando. Que de alguna manera garanticen que exista una complementariedad de varios sistemas que le garanticen que la persona Yo creo que esa es la idea. tenga una jubilación acorde a lo que ha aportado, porque en realidad lo que fundamentalmente debemos pensar es que vamos a tener pensiones de jubilación en relación con lo que hemos aportado. Y en el Ecuador eso no está sucediendo. Esperamos haber aportado en algo al conocimiento, a la discusión sobre este tema tan complejo, tan complicado, y diría yo potencialmente dramático, en la medida que hay muchos ecuatorianos que pueden sufrir los efectos de un colapso real, no ficticio, sino real, de la seguridad social en el Ecuador. Les agradezco por su atención, nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Causa y Efecto. Los efectos en política y economía analizados desde su causa, con la conducción de Diego Ordóñez. Causa y Efecto.